Un diseñador gráfico y un periodista informativo tienen más parecidos de los que crees. Ambos son generadores de contenido que desarrollan mensajes y objetos que tienen una enorme capacidad e intención de comunicar. En cierta manera, un periodista diseña y un diseñador informa. Buscan fuentes de información, investigan un hecho, extraen toda la información posible, seleccionan lo más relevante y por último, la ordenan para que sus mensajes sean comprensibles y atractivos a la vez. Entendemos que escribir es representar los sonidos y en especial emplear una letra o un signo gráfico específicos para representar ese sonido dado. Es por eso que el término escritura trasciende los signos y no se refiere únicamente a la escritura precisa a mano, sino también a la misma forma de las letras. Es un poquito complicado y enredado, pero se entiende que la imagen y la letra son la base del diseño gráfico y el eje sobre el que gira la comunicación visual. El trazo es un elemento muy interesante porque con él se produce la primera gran revolución humana, creando códigos de comunicación y plasmando con ellos las percepciones, las experiencias y las ideas de una forma perdurable en el tiempo. Podríamos decir que de hecho es la base de la escritura porque es aquí donde el ser humano logra poder referirse a cosas ausentes sin necesidad de que estén ocurriendo aquí y ahora. Al hombre ser consciente de que también puede hacer marcas con otros objetos y pigmentos, además de con su propio cuerpo, abre las puertas para entender y explorar los trazos que se convierten en señales y que posterior a ello serán interpretadas por otros hombres porque ya no son solo trazos hechos de forma involuntaria, sino que ahora tienen intencionalidad. Ahora que entendemos qué son los signos, trazos con intención, también podemos entender por qué son la materia prima del diseño. Aquí la semiótica explica el objeto diseñado como un portador de signos y por lo tanto estaría compuesto de significante y significado, pero aclaremos algo. Significante sería la parte física y material. Hablamos de forma, colores y otras características que componen el objeto o la obra en sí. Y el significado sería el concepto al que se remite el significante. Son cualidades formales y externas del objeto que diseñamos. Eso nos permite reconocerlo, clasificarlo y entenderlo dentro de una tipología de objetos con cualidades parecidas y por eso lo dotamos de sentido. Ahora bien, en el texto se abordan con dos nombres diferentes, pero con la misma idea en general. La denotación como significante, que correspondería a una comprensión literal del objeto, mostrada por los elementos que lo constituyen formalmente, y que equivale a la lógica constructiva del diseño y su valor puramente funcional. La connotación sería el significado, algo así como una dimensión significativa que va más allá de lo captado por los sentidos y que está influenciado por referencias culturales y simbólicas, añadiendo al objeto diseñado valores secundarios, muchas veces más de carácter emotivo. Hablemos de las tres dimensiones que el texto nos menciona. Dimensión sintáctica. La sintaxis es el conjunto de relaciones que existe entre las unidades básicas que constituyen el lenguaje. En un diseño, la dimensión sintáctica sería la descripción ordenada de sus elementos constituyentes. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo propio del texto, el libro, una descripción como objeto que nos detallaría lo que es, su función y las partes que lo constituyen. Una dimensión semántica, por otra parte, estudiaría las relaciones entre los signos lingüísticos y los objetos o conceptos a los que se refieren. En el campo del diseño, correspondería a los significados y al sentido de los objetos diseñados. Siguiendo con el ejemplo del libro, el significado que tenga el lector de este libro no solo dependerá de su contenido y de lo que dice, sino también de cómo lo muestra. Por otro lado, el área pragmática estudia la relación entre los signos y sus intérpretes, es decir, el receptor o usuario. En el diseño, se habla de analizar si el objeto
cumple su propósito o función para la cual ha sido planificado y así cumplir las expectativas que tenía el usuario. En el caso del libro, tendría que ver con si el diseño y el propio libro como objeto han cumplido las expectativas que tenían puestas en él tanto el emisor, autor y editor, como el usuario que vendría a ser el lector. Es interesante pensar que en un diseño, sea cual sea, se pueden dar las funciones del lenguaje, referidas por el lingüista ruso Roman Jakobson. Es igual que en cualquier mensaje escrito o hablado, pues cuando hay intencionalidad en las piezas diseñadas, se pueden dar varias funciones a la vez, aunque una de ellas suele ser la que prevalece. El origen de un diseño está en la interpretación que hacen los diseñadores gráficos de los mensajes prefijados lingüísticamente por los clientes en la formulación de algún proyecto. Es decir, que tener una base textual es importante porque en este contexto, el diseñador se convierte en una especie de traductor gráfico que transforma textos en diseños intencionados. Ahora bien, viendo y analizando estas conexiones entre diseño y periodismo y los puntos de unión a través del lenguaje visual y escrito, es lógico que exista una ciencia especial encargada específicamente de diseñar la información. El diseño de información es un campo de la ciencia verdaderamente amplio, pues incluye el diseño de publicaciones impresas y digitales de carácter informativo, la infografía o visualización de datos, ya sea estática o dinámica e interactiva, y también la señalización ambiental y orientación de espacios. Un sinfín de nichos y situaciones donde la información necesita ser diseñada. Se habla entonces de 3 tipos específicos de diseño de información. El impreso se basa en una única imagen o secuencia de imágenes estáticas para transmitir hechos, ideas y conceptos complejos. El interactivo suele emplearse para grandes cantidades de datos que serían imposibles de ver de forma completa. En el ambiental, la información sale del papel y las pantallas para situarse en los espacios públicos y privados. Hay algunas ideas que el texto rescata de los 200 textos recopilados de periódicos nacionales. Sin embargo, a mí, personalmente, me gustaría rescatar mi propia apreciación sobre el diseño en los medios de comunicación, y en especial en el periodismo. Y es que en síntesis de los anteriores puntos, me parece que es de suma importancia diseñar para informar, pues en la era de la hiperconectividad y avalanchas informáticas, creo que solo el diseño, utilizado como una herramienta creativa, puede darnos un plus, ese diferenciador que tanto buscan las marcas y los influencers. Porque sí, es la misma noticia que ya han abordado otros medios, pero la presentación es diferente y eso es lo que puede llamar o no la atención de la gente.